Si les parece bien. Desde ya los saludo a todos, los felicito. Y acá estamos. Vamos a, si me autoriza la universidad, empezamos la clase. Podemos empezar, profesor. Muy bien. Bueno, este módulo es la empresa y el empresario. Es un módulo en el cual yo voy a dar 2 horas hoy, 2 horas mañana. Los subtemas son básicamente los temas de qué es una empresa, las distintas clases de empresa. Vamos a ver también la información empresaria, o sea, la contabilidad. Vamos a ver a las empresas familiares y vamos a ver a los fideicomisos orientados a la planificación patrimonial familiar, incluso el ejercicio que haremos se vincula a estructurar un fideicomiso de protección patrimonial familiar. Empezamos hoy. Hoy vamos a ver en estas 2 horas a las empresas, qué es la empresa, algunas características, tipos de empresas. Y en la primera parte, en la segunda parte vamos a ver temas de contabilidad y derecho y cómo nos interesan a los abogados los temas contables. Empecemos entonces. Recordemos que el derecho comercial empezó con un eje en el acto de comercio, ¿no? Cuando en la Baja Edad Media comienza a diferenciarse el derecho civil. Si había un acto de comercio, este acto se regía por normas especiales, distintas al de derecho civil, al derecho romano, al derecho estatutario. Se regía por ciertas normas especiales con soluciones especiales. Celeridad, etcétera, etcétera. Informalidad y otras cosas más. Este concepto de acto de comercio luego varió por el concepto del comerciante. En el Código francés se acuña la figura del que habitualmente realiza actos de comercio el comerciante, y el eje del derecho comercial es el comerciante. Todo lo que le pasa al comerciante es derecho comercial, si son contratos entre comerciantes, pero luego esto se extiende al contrato entre el comerciante y el no comerciante. Ahí aparece un derecho comercial subjetivo. Pero finalmente, a partir del siglo XIX, sobre todo el siglo XX, el derecho comercial se vuelve a modificar en su eje, y el eje hoy es la empresa, la actividad empresaria. Entonces la primera pregunta era, ¿cuándo hay derecho comercial? ¿Cuándo aplicamos normas distintas? ¿Y cuándo intervienen los tribunales comerciales? Al principio decíamos, vamos a ver de qué acto se trata. ¿Es acto de comercio? Sí. ¿No es acto de comercio? No. En el segundo esquema decíamos, ¿intervino un comerciante? Aplico derecho comercial. ¿No intervino? No aplico. Y ahora, digamos, ¿es un acto de una empresa? Estamos en derecho comercial. No es un acto de una empresa. ¿Y qué comprende el derecho comercial hoy? Tiene 3 ejes. Primer eje, regula a las empresas. Y esta es nuestra materia. Y acá tenemos que el derecho argentino, la empresa no tiene realidad jurídica. No es un ente jurídico la empresa. La empresa es un ente económico. Entonces el derecho no lo regula como empresa, sino que lo regula a través del dueño de la empresa, a través del titular de la empresa. Entonces la regulación empresaria en el derecho argentino se hace a través del dueño de la empresa, básicamente de las sociedades comerciales. Y también dentro de las sociedades comerciales a través de 2 fenómenos. Un fenómeno, llamémosle de fisiología, la sociedad funcionando, y un fenómeno de patología, la sociedad insolvente, la quiebra. Entonces acá vemos que 2 grandes áreas del derecho comercial, como son las sociedades y los concursos de quiebras, derivan de esta regulación de las empresas. Regulación que coincide con la microeconomía. Sabemos que la economía, por eso el derecho comercial es una conexión entre derecho y economía. La economía, justamente, en su aspecto de microeconomía, regula a los agentes económicos, o sea, a las empresas, a los consumidores y a sus decisiones en el mercado. Bueno, y también el derecho comercial regula los negocios, dijimos, y acá nos aparecen los contratos, por supuesto,
y nos aparece el crédito. El crédito que es la gran fuerza que moviliza al capitalismo. Ya Harari en su libro de Animales a Dios, etcétera, etcétera, deja claro cómo la aparición del crédito modificó absolutamente a las sociedades que eran cerradas, pequeñas, que producían todo igual todo el tiempo, que mantenían su población porque había mucha mortandad, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo modificó el crédito. El crédito, que es este cambio de un valor presente por un valor futuro. El crédito permite aplicar hoy recursos que no existen. Traer recursos futuros que no existen a hoy, a través de un ejercicio de fe, de confianza, de crédito, justamente. Y entonces, el crédito es la gran fuerza que mueve a la economía y la gran fuerza que permite lo que se llama ampliar la torta. Entonces, la torta se va ampliando porque cada vez se produce más, hay más bienes, hay más servicios, y se produce más bienes, más servicios porque hay crédito, porque hay esperanza que la torta se siga ampliando, y entonces la gente apuesta, invierte, en vez de consumir, invierte. Bien. Y en tercer lugar dijimos, regula también el derecho comercial a los mercados, en algún aspecto, por ejemplo, en el aspecto de competencia entre las empresas, el derecho a la competencia. También, por supuesto, al mercado financiero, con la ley de entidades financieras, al mercado bursátil, con la ley de mercado de capitales, al mercado de seguros, etcétera. Bueno, con esto nos podríamos ir ya para empresa y empresario. Dijimos empresario, el titular de la empresa. Sujeto. La empresa, un objeto de alguna manera, tiene muchas acepciones, ya las vamos a ver, a veces hablamos de empresa, estamos refiriéndonos a una cosa, a otra, pero estrictamente la empresa es un objeto, llamémosle económico, al que el derecho de alguna manera regula a través de su titular. Por eso dijimos, la empresa es un fenómeno económico, es también sociológico, porque son conductas humanas, y esto lo vamos a ver en empresas familiares. Es político, porque la empresa ejerce poder. Y por supuesto es un tema jurídico, porque le interesa. Vamos al concepto de empresa. Empresa básicamente es una organización. Es una organización que coordina capital y trabajo. Bueno, esta diríamos es una definición como clásica. Diría, bueno, hoy capital y trabajo. ¿Qué es capital? Hoy capital es todo lo que produce algo, que no sea trabajo, que no sea fuerza humana. Capital es todo lo que produce. Hoy diría, ¿qué es la punta de la ola hoy en las empresas? Tener algoritmos, tener datos. Pareciera que hoy el gran capital de todas las empresas es ese. Todas las empresas que son realmente mundiales, como Google y todas estas, ¿qué es lo que tienen? Tienen esto. ¿Qué es lo que tienen, por ejemplo, las empresas que alquilan, tienen autos y que uno puede andar con ellas, el Uber? ¿Cuántos autos tiene Uber? Sabemos que ninguno. Bueno, estas cosas, las empresas hoy, su capital ha cambiado, la noción de capital. Y la noción de trabajo también ha cambiado, porque sabemos que el trabajo está desapareciendo. Pero mantengamos por ahora esto, coordina factores de producción. Capital y trabajo, también se habla en una época de la renta, de la tierra es la gran productora de riqueza y lo sigue siendo, y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Entonces, es una organización que coordina capital y trabajo mediante un proceso administrativo, y esto es algo que tenemos que tener muy en claro, porque ahora vamos a ir, o estamos yendo a la definición económica de la empresa. Procedimiento administrativo. Toda empresa tiene una administración. Toda empresa tiene una administración. Hay cosas que alguna empresa puede no tener. A lo mejor no tiene investigación y desarrollo. Puede ser. A lo mejor no tiene producción, porque compra y vende. Toda empresa tiene administración. Bien. Entonces, una organización que coordina capital y trabajo mediante un proceso administrativo
que produce y comercializa bienes y servicios. Produce o diríamos comercializa, porque la empresa puede ser simplemente una comercializadora, una distribuidora, alguien que pasa de mayorista a minorista, bienes y servicios. En un marco de riesgo. Esta sería otra característica de la empresa, por lo menos de la empresa clásica, ¿no? Porque la empresa tiene que sobre todo ser sustentable. ¿Esto qué significaría ser sustentable? Que su giro financiero, cuando termina la vuelta, le permita hacer otra vuelta igual. Ahí sería sustentable. Si no, no lo sería y la empresa empezaría a perder su capital de trabajo y terminaría sin poder seguir. Bien. Entonces dijimos que la empresa es una organización. La organización implica una estructura y ciertos procesos. Cuando hay una estructura y ciertos procesos, hay una organización. La estructura generalmente se muestra en un organigrama, en el cual hay un organigrama de la empresa, todos dicen, jaja, nunca se cumple, correcto, pero sirve indicativo. Es como una línea vertical donde arriba de todo está la dirección, los directores de la empresa. La alta dirección podríamos llamar, ¿no? Porque la dirección tiene como dos niveles. Las decisiones estratégicas, los grandes cambios, que sería la alta dirección, y la dirección en sí misma, que sería en todo caso más bien dirigir los negocios habituales. Luego de la dirección, para abajo vienen las gerencias. Una gerencia general que coordina todo y las distintas gerencias. Y acá en las gerencias vemos algunas posibles divisiones de tareas dentro de una empresa. Porque una cosa es una empresa grande, gigante, multinacional, y otra cosa es el kiosco de la esquina, que también es una empresa. Entonces vamos a ver que va a haber siempre un departamento de administración y finanzas. Siempre administración va a haber. Administración y finanzas puede estar junto, puede estar separado. Va a haber un departamento de personal en esta gran empresa que estamos diseñando. Va a haber un departamento de operaciones para todo lo que fuere producción, logística, un departamento de comercialización y un departamento de investigación y desarrollo, porque la empresa compite. Una base de la empresa es competir, y la competencia necesita mejorar, y para mejorar es fundamental investigación y desarrollo, si no podemos quedar afuera según nuestro producto o servicio. Esto sería básicamente un organigrama. A los costados del directorio aparecerían otros departamentos, por ejemplo los abogados, el departamento de asesoramiento legal, un departamento contable, que maneje toda la información y procesos de la empresa, etcétera, etcétera. Y si seguimos para abajo de los gerentes, vamos a ver que tenemos encargados, que tenemos jefes, que tenemos empleados y que tenemos obreros. Y entonces, claro, ustedes dirán, esto está muy lindo, profe, ¿para qué me lo dice? Bueno, además de para decir algo, lo diría por el tema de las decisiones. ¿Qué decisión toma el obrero? ¿Qué decisión toma el empleado? ¿Qué decisión toma por Lufthansa la señorita que está en un mostrador cuando vamos a tomar el avión? Tiene todas las decisiones ya programadas. Esto va, esto no va, paga tanto, no paga tanto, sube esta hora, no sube esta hora, está absolutamente programado. Pues más, si la empresa dejara que cada uno decidiera, el funcionamiento global sería imposible, caótico. Entonces, el nivel de decisiones son todas decisiones programadas, estructuradas, instrumentadas, a través de órdenes a empresas, de manuales, de códigos de conductas, y también tienen alguna cuestión que decir, acá consulte, y ahí consultan, es cierto, hay un margen de flexibilización, pero esto es así. Donde están las decisiones, supóngase un gerente general, el gerente tiene que cumplir el presupuesto y el plan de ese año, y no se puede salir de ahí. Y tiene que informar mensualmente al directorio. Y el directorio podrá llevarle un problema, el directorio podrá entonces decidir si hay un cambio, porque cambió el mercado, porque cambió el producto, porque vino la pandemia, por lo que sea. Y en definitiva, si el cambio es sustantivo, tendrá que ir a la alta dirección, para que le digan, bueno muchachos, ¿qué hacemos? Cerramos la empresa, cambiamos el rubro.
como está pasando mucho en pandemia. ¿Qué hacemos con este barco? ¿A dónde lo llevamos? Entonces, este organigrama de la empresa, estas estructuras, nos sirven también para determinar muchas cosas, entre otras, los niveles de decisión de las organizaciones. Y en esto lo vamos a ver después. Una clave en toda organización es la decisión informada. No abajo, porque abajo la decisión es obediencia debida. Pero arriba, el director que va a decidir un cambio, que va a decidir aprobar algo, que va a decidir rechazar algo, que va a decidir transar un juicio millonario, tiene que tomar la decisión informada. ¿Y esto qué significa? Un procedimiento por el cual hay que primero centrar el problema. A veces el problema no sabemos si son las compras, que compramos caro, las ventas que vendemos barato, los proveedores, los clientes, el producto. Primero determinar el problema. A veces estamos no encontrando la causa del problema, sino en todo caso trabajando un efecto y no la causa. Bien. Después que determinamos el problema, tenemos que hacer un procedimiento de explorar opciones, de explorar soluciones, pedir información, distintas opiniones, estudios, análisis, proyecciones, dictámenes. Y luego que tenemos las opciones más o menos sobre la mesa, hay que tomar la decisión más razonable en base a estos elementos en el momento que la tomamos. Esto es una regla del derecho norteamericano. Si tomo una decisión, después le empieza quiebra, no soy responsable si la decisión fue informada. Si en el momento que la tomé era la más razonable y si pedí toda la información necesaria para tomar. No si la tomé intuitivamente porque me gusta, me pareció, a la primera de cambio. No. Si yo cumplí los procedimientos y dentro de las opciones tomé la que claramente era la más razonable, va todo mal, yo no. Bueno, esto un poco pensando en la estructura de la empresa, el organigrama y las decisiones. La empresa también se define como un sistema, ¿no? Está de moda sistema, sistémico, todo es sistema. Bueno, todo es sistema, porque el sistema implica que es un conjunto organizado de elementos interdependientes. Una cosa depende de la otra, está todo relacionado. Toco algo y se modifica todo. No puedo tocar algo y evitar que lo demás se modifique. Bien. Y ahora vamos a otra idea de la empresa como estructura económica. La empresa tiene 3 subsistemas. Una entrada o input, un procesamiento y una salida. O sea, en toda empresa hay algo que entra, o son materias primas, o lo compré, o lo que sea, o trabajadores que vienen a trabajar, algo que entra, algo que yo administro, elaboro, proceso, lo que sea administración, ¿no? Y algo que sale, porque lo vendí, porque lo alquilé, por lo que sea. Entonces estos 3 elementos, el output, input y el del medio no sé cómo sería, me lo dirán ustedes, son generaciones más jóvenes, como fuere, toda empresa tiene esto. Entonces de cualquier empresa que pensemos, vamos a decir, hay algo que entra, algo que proceso. A lo mejor entra el insumo, por eso en hotel y me entran, no sé, servilletas, sábanas, un insumo, no estamos hablando del cliente. Bueno, lo proceso, después sale. Bien. Bien. Hablamos de las decisiones que son programadas y vamos a los elementos de la empresa. Los elementos para la teoría económica son 3. Un elemento objetivo, sustantivo, objetos, que se llama en derecho comercial clásico la hacienda. ¿Y qué es la hacienda? Es el conjunto de bienes materiales e inmateriales con que la empresa desarrolla sus actividades.
Acá, por ejemplo, entra la noción de fondo de comercio. ¿Recuerdan esta ley 11867? Ley muy vieja, muy poco cumplida, pero que sigue ahí, con sus buenas y malas, y que en definitiva determina una inoponibilidad de la venta al fondo de comercio si no cumplir el procedimiento. Bueno, ahí también se definen un poco los elementos materiales y inmateriales, y parece que el conjunto de estos elementos también tiene un cierto valor por estar organizado. Esto es la hacienda. Hoy día, claro, la hacienda dijimos, lo que más vale son bienes inmateriales. Marcas, mire, ¿cuánto vale una marca? No sé, Levi's, qué sé yo, una marca importante. ¿Cuánto vale una marca? ¿Cuánto vale una patente? El modo de hacer. ¿Cuánto vale un diseño? Y bueno, ¿y cuánto valen los know-how? El saber hacerlo. ¿Y cuánto valen los algoritmos y los procedimientos? ¿Cuánto valen las fórmulas de las vacunas del COVID? Bueno, esto es lo que tienen las empresas. Y esto, entonces, hace todo a su hacienda. El nombre, ni qué hablar. Bien. Luego tenemos elementos subjetivos. Estas son las personas, que cada vez somos menos, porque al desaparecer el trabajo, al final, bueno, es otra charla esa, pero la podemos conversar cuando. En primer lugar, como elemento subjetivo, vamos a tener a los que administren, a los directores, a los gerentes, al staff que administre, a los que gestionen la empresa, a los que den órdenes, instrucciones, fijen las reglas. Luego vamos a estar también a los propietarios. Los propietarios van a estar vinculados, los accionistas, los socios. Van a ser el elemento subjetivo de la empresa, y por supuesto los trabajadores, los que van a estar en una relación de dependencia. Entonces tenemos elementos objetivos, elementos subjetivos, y hay un elemento fundamental en toda empresa: la dinámica. Anoten bien grande: empresa, actividad. Si no hay actividad, no hay empresa. Habrá una hacienda, un conjunto de bienes, pero no hay empresa. Habrá un fondo de comercio, pero no hay empresa. La empresa es actividad. ¿Por qué? Porque el valor de la empresa, y lo vamos a ver, el valor de la empresa es que esté en funcionamiento, no son sus bienes, es su funcionamiento. Sabemos que la empresa se puede evaluar desde lo económico, desde lo contable, pero hoy se evalúa fundamentalmente desde lo financiero. ¿Qué produce? Por eso, cuando veamos el principio de conservación de la empresa, vamos a ver que las empresas no deben como regla terminar. Porque cuando usted cierra una empresa, todo lo bueno se vuelve mal. Estas 10 personas que estaban con usted, capacitadas, trabajando mano a mano, que eran para usted algo fundamental, sus ingenieros, sus estos, se vuelven dependientes con derecho a indemnización. Entonces todo lo bueno de la empresa se vuelve malo. Y eso que varía la empresa, que era el flujo de clientes, de proveedores, de la localización, del área donde estaba, se pierde. Entonces, ¿a usted qué le queda? En la mesa, la computadora, el escritorio. Fíjense, las empresas cada vez tienen menos. En una teoría capitalista, ser dueño es un error, ¿no? Uno tendría que alquilar. Todo el tiempo. Bueno, entonces, decimos, la evaluación depende de la actividad. Está bien, usted verá un campo, lo vende por hectárea, puede ser. Pero generalmente cuando usted evalúa una empresa, lo que evalúa es el flujo de fondos. Si hay inmuebles, puede hacer una evaluación mixta: activos, menos pasivos, más el flujo de fondos de compra. Bien. Vamos a la empresa y ahora nos vamos al derecho. Dentro del derecho se estudia la empresa en 3 áreas principales. El derecho comercial, el derecho laboral y el derecho fiscal. Derecho comercial, como vamos a ver, la empresa es un eje del derecho comercial, es la base de la sociedad comercial. En derecho laboral, la empresa funciona como referencia para la responsabilidad del empleador. La empresa no es necesariamente el empleador, porque la empresa no es un sujeto de derecho.
pero el trabajador de la empresa tiene una acción contra el empleador, contra el titular de la empresa. Y en derecho fiscal, el derecho fiscal requiere actividad empresaria para una serie de impuestos, y que si no hay actividad empresaria, estos impuestos no tienen lugar. Impuestos nacionales, impuestos locales, donde se ve, por ejemplo, un estudio de abogado, contador, dentista, lo que sea, mientras no sea empresa, tiene una categoría fiscal. Cuando es empresa, tiene otra. Bueno, volvemos a recordar la palabra empresa. A veces decimos, voy a mi empresa, estoy yendo al establecimiento, bueno, donde está. Que venga el representante de la empresa, ¿no? El dueño o el director, que no representa a la empresa, representa a la sociedad. Bueno, este tipo de cuestiones siempre son ambiguas. Bueno, y llegamos a nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Yo no sé si ustedes tienen costumbre de tenerlo en la mesita de luz o al lado de la computadora. Si pidiera, por ejemplo, que alguien me muestre el código, ¿tendría algún tipo de satisfacción? Ahí está, ¿ven? Bueno, bien, bien, bien. Está muy bien. Esto da puntaje, señores, muy bien. Ahora sí, ahora sí. Yo les vuelvo a pedir, los que puedan estar conectados y ver las caras me ayuda para que esto parezca más una clase y no un soliloquio. Bien. Bueno, nos llega el Código Civil y Comercial de la Nación. Uno dice, ¿qué tiene de comercial? La tapa, el título. Pero el código no habla del comerciante, no habla del acto de comercio. Suprimió la palabra comercial. Porque lo hicieron profesores de civil, puede ser, pero suprimió todo. Sin embargo, vamos a ver que el código tiene al derecho comercial, y es más, sabemos que comercializa el derecho civil en gran parte, ¿no? Muchas discusiones de los contratos civiles y comerciales anteriores ahora ya quedaron con la solución comercial. Necesitaría un código, no sé si... Denme un segundito nomás. Bueno, me pasó a mí de no tener el código en la mano, así que me descuento puntos. Bueno, y entonces, cuando vamos al código, vemos que no hay parte comercial. Y vemos que solamente tiene alguna referencia a alguna institución del derecho comercial, que es la contabilidad. Porque recordemos que en el viejo código había un estatuto del comerciante, y el estatuto estaba, mire, lleve libros, inscríbase en un registro, rinda cuentas, guarde la documentación, esas cosas. Bien, entonces tenemos contabilidad de estados contables en el artículo 320. Y acá en el artículo 320 tenemos una noción de empresa en el código, porque por lo pronto la nombra. Si ustedes se fijan, cuando habla, están obligados a llevar contabilidad, empieza todas las personas jurídicas privadas. Esos son los empresarios hoy. Hoy el empresario es la sociedad comercial. Desapareció el comercial. Se lo tragó la globalización. No digo que no haya, pero desapareció como eje. Antes el comerciante era el eje y la sociedad era un comerciante. Bueno, ahora desapareció el comerciante. Ahora el eje está en las personas jurídicas privadas. ¿Y las personas jurídicas privadas cuáles? Y básicamente las sociedades comerciales. Además, no tienen fines de lucro. ¿Cuál? Podemos ubicarlas en el mismo estatuto de sujeto del derecho comercial. Es cierto que se las comercializó, porque ahora le pido contabilidad a fundaciones, asociaciones, a todo el mundo. El consorcio no sabe qué hacer con la contabilidad. Pero bueno, entonces el primer empresario acá, el primer sujeto es la sociedad comercial. Pero luego nos habla de personas humanas.
Nos dice, quienes realizan una actividad económica organizada son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario de servicios. Entonces parece que hay tres cosas distintas. Hacer una actividad económica organizada, ser titular de una empresa, o ser titular de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario de servicios. Dijimos que establecimiento es menos que empresa. Establecimiento es la parte material de la empresa, la parte objetiva. Le falta la subjetiva y le falta la dinámica. Titular de una empresa, sí, los elementos que ya hemos dicho. O actividad económica organizada. Y entonces acá nos viene una discusión que se vincula a la noción de empresa. La noción de empresa del Código Italiano fue actividad económica organizada. Y ahora resulta que en el Código Civil argentino tenemos actividad económica organizada distinta a empresa y distinta a establecimiento. Establecimiento saquémoslo, sabemos que es simplemente el lugar físico donde está. Bien. Y esto, entonces, como luego el código sigue diciendo, quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta sección las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas o organizadas en forma de empresa. Quiere decir que estas personas tienen actividad económica organizada, pero no tienen empresa. Está diciendo que es distinto para el código de actividad económica organizada, que es distinto a empresa. Entonces, la diferencia entre actividad económica organizada y empresa es una diferencia cualitativa y cuantitativa. Cualitativa y cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que un taxista no es una empresa. Pero si un taxista tiene un empleado, sí es una empresa, porque está organizando un factor de producción más allá de sí mismo. Bien. Pero ahora, con el código, tendríamos que decir que el taxista puede tener actividad económica organizada, pero no llega a empresa. ¿Qué requiere para la empresa? Fíjense. Profesionalidad en su dirección, complejidad en la organización, permanencia y habitualidad. Puede haber una actividad económica organizada, que sea por un año, para hacer una feria, se arma la feria y después termina la feria. Asunción de riesgo, utilización de trabajo ajeno, independencia o colaboración, mayor incidencia del capital en los resultados, este es otro elemento para que haya empresa, propósito de lucro por sobre la atención de necesidades económicas y recurrencia habitual al crédito. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en el Código Civil y Comercial, el concepto de empresa y de actividad económica organizada, que la doctrina venía diciendo que era lo mismo, es distinto. Y para la ley, la empresa es algo más que la actividad económica organizada. Quiere decir que podemos tener una actividad económica organizada, pero no llegar a ser empresa. ¿Y qué le importa, profesor? ¿Qué nos importa? Puede importar a los fines fiscales. Bien. O sea, el género es la actividad económica organizada y la especie sería la empresa. Cuando la actividad económica organizada tiene cierta complejidad o cierta cuantitatividad, se convierte en una empresa. Bueno, ahora vamos a la importancia de la empresa en el sistema capitalista. Primera importancia de la empresa: produce bienes y servicios que sirven para satisfacer necesidades. Sin los bienes y servicios que produce la empresa, habría necesidades que no se podrían satisfacer. No las podemos satisfacer nosotros. Tiene que haber una organización, un sistema, que produzca bienes y servicios que sirvan para satisfacer necesidades. Son útiles, claro que sí. Segundo, la empresa produce empleo. Dijimos que acude al trabajo humano. Entonces, en la medida que hay empresas, con más o menos empleados, con 1 o con 1 millón, hay empleo. Entonces, gran parte de la protección de las empresas es una protección indirecta al empleo. También es una protección directa a que se produzcan
bienes y servicios necesarios. Y en tercer lugar, y vuelvo a mi tema recurrente, la empresa da y toma crédito. Intermedia en el crédito. No piensen en la empresa sacando el crédito, el préstamo en el banco o poniendo el plazo fijo. Intermedia en el crédito de muchas formas. Por lo pronto, compra a crédito. Y por lo pronto vende a crédito. Entonces la empresa coadyuva a la expansión de la economía que deriva del crédito. Es un sujeto de crédito. Una empresa entonces es una tomadora y una dadora de crédito. Y esto es una cosa muy importante. Por supuesto, además la empresa es sujeto imponible, paga impuestos que hacen falta al Estado para sus gastos, y modernamente lo que serían los derechos humanos aplicados al derecho comercial, la empresa tiene una responsabilidad social necesaria, o sea, una responsabilidad respecto a sus trabajadores, respecto a su medio ambiente, respecto del entorno donde está, tiene una responsabilidad vinculada a los llamados stakeholders, no solo trabajadores, sino clientes, proveedores, consumidores, el ambiente físico donde está, etcétera, etcétera. De ahí viene entonces esta necesidad de protección de la empresa. Conservación de la empresa. Un principio de conservación de la empresa que, por supuesto, está en la ley de concursos y quiebras, justamente cuando se inventa el concurso preventivo, en la ley belga de 1887, lo que se busca es que si una empresa está en cesación de pagos y no tiene fondos para pagar a todos, en lugar de liquidarla y hacer la cola de la cucaracha muerta, esta empresa pueda conseguir una quita, una espera, un acuerdo con sus acreedores, un plazo, y seguir funcionando. O sea, una reestructuración, sea reestructuración del pasivo, o sea reestructuración de la empresa como tal de su organización. Bueno, esto inauguró el principio de conservación de la empresa, y esto está hoy en las normas de la ley de concursos sobre concurso preventivo y acuerdo preventivo extrajudicial. En definitiva, es un procedimiento que una empresa en cesación de pago va a buscar, va a establecer una valla, una división entre deudas anteriores y posteriores. Ninguna deuda anterior le va a poder ser ejecutada durante un periodo de tiempo, periodo en el cual se dedica, este periodo, no sé si tenemos un micrófono abierto, este periodo se dedica a ver quiénes son los acreedores, negociar, hacer una propuesta y ver si la propuesta es votada y homologada. Esta es la forma, diría, más importante de protección de la empresa. También la tenemos si el concurso preventivo fracasa y la empresa tiene cierta envergadura, puede haber un cram down, o sea, un salvataje, un tercero que viene, hace una oferta. Si los acreedores están de acuerdo, se queda con las acciones de la empresa, a lo que la empresa aceptase en ese momento, que realmente es cero. Bueno, este es el primer mecanismo de protección de la empresa y el más conocido, famoso y complicado. Luego tenemos la ley de sociedades. La ley de sociedades odia la disolución. Y odia la disolución porque la disolución abre la liquidación. Y como dijimos, se pierde todo en una liquidación de una empresa. Entonces la ley de sociedades establece mecanismos para que una sociedad que entró en una causal de disolución pueda reactivarse, pueda volver a la plenitud de su objeto, disminuye las causales de disolución con las nulidades, irregularidades que antes eran disolución, ahora ya no. Y bueno, y busca por todos los medios desalentar las liquidaciones de empresas. Y el Código Civil y Comercial de la Nación tiene también algunas normas favorables para la conservación de la empresa. La más importante es el artículo 1010 del Código Civil. ¿Alguien lo podría leer para ganar puntos? Miren que después hay que hacer un fideicomiso. Bueno, Martínez Fernández, a ver, 1010 del Código Civil. Segunda parte, le diría.
Nunca fueron buenas, pero en este caso sí, como el Quijote. Artículo 1010. 1010 del Código Civil, herencia futura. No sé si se me escucha bien, claramente. Demasiado. Adelante, adelante. Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la... Punto, gracias. ¿Qué estamos diciendo acá? Está protegiendo a una empresa y a la gestión de la empresa que siga en unidad, que no sea alterada por conflictos. Siga, por favor, doctora Fernanda. o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Gracias. Bueno, vamos a volver sobre este tema con empresas familiares, que por supuesto es muy importante, lo hemos dado incluso en la multiple choice, pero lo que le quiero decir acá es que acá hay una norma muy clara del Código Civil de conservación de la empresa. También el 243 sobre las empresas de servicios públicos, la indivisión forzosa, que no puede imponerse si hay que mantener una empresa, la atribución preferencial, que ustedes conocen, en el caso de disolución de liquidación de sociedad conyugal, en el caso de herencia, que se le da la preferencia al que estuvo en la empresa, para que la empresa siga. Bueno, este principio entonces de protección de la conservación de la empresa, incluso tiene en el derecho penal, el Código Penal, el artículo 304, cuando establece sanciones a las empresas, dice que establece que se suspende la actividad o que se cancela la personería, como si hubiera una personería. Dice que cuando la actividad de la empresa es indispensable, no se va a hacer. Entonces acá hay un interés por conservar la empresa y desde nuestro punto de vista también la empresa, el capital de trabajo de la empresa es un bien inembargable. Porque así como es un bien inembargable de la persona humana los instrumentos de su profesión, para una persona jurídica empresa, que explota una empresa, el flujo de fondos necesario para dar vuelta a la rueda es un bien inembargable. Y si un acreedor lo quiere embargar, debería disponerse que embargue otro bien, pero no es. Generalmente la FIP nos tira el corazón, y cuenta bancaria, etcétera, pero en realidad esto debería ser lo último. Incluso fíjense que si hay una intervención de caja, la intervención, el interventor tiene un límite que le pone el juez respecto de los ingresos. ¿Para qué? Para que la rueda pueda seguir dando vuelta. En el pronto pago laboral del concurso también hay un límite. O sea, acá es fundamental que la rueda de la empresa siga dando vuelta. A nuestro juicio, este es un tema de bien inembargable, y si no hay otra cosa, pedime la quiebra, me concurso, y en el concurso me la van a proteger un tiempo, bueno, esas cosas. Y luego también la empresa tiene algunas funciones desde la dogmática jurídica, fíjense. Por ejemplo, es un límite al fraccionamiento patrimonial. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener mi casa a nombre de una sociedad, mi auto a nombre de otro, mi fin de semana a nombre de otro, la lancha a nombre de otra sociedad, la heladera a nombre de otra sociedad. ¿O hay un límite? ¿O el fraccionamiento de un patrimonio no es solo la voluntad mía de gastar plata en escribanos o de insolventarme frente a los acreedores? El límite del fraccionamiento patrimonial del derecho argentino está dado por la ley de sociedades, que dice, mire, usted tiene que tener una explotación
empresaria autosuficiente. ¿Por qué digo autosuficiente? Porque la ley de quiebra le dice que se va a extender la quiebra cuando quebró la sociedad que tenía la heladera. Y se va a dar cuenta que esa sociedad que tenía la heladera en realidad no era una sociedad autosuficiente, sino que dependía de los fondos que le daba otra. Y entonces la ley de quiebra dispone que cuando hay confusión patrimonial inescindible, la quiebra se extiende. Y esta confusión patrimonial inescindible, el caso principal es que en realidad a una sola empresa se la desguaza en distintas sociedades por un tema de mejor perfil de responsabilidad, evadir responsabilidades, pero en realidad las distintas sociedades tienen que funcionar como un todo, ninguna es autosuficiente. Entonces yo digo, el fraccionamiento patrimonial es válido mientras sea autosuficiente. Y ustedes me dirán, sí, profe, eso está muy bien. ¿Y los fideicomisos? Bueno, los fideicomisos tienen que tener una causa legítima, que no sea la insolventación. Esto lo vamos a ver mañana, pero digamos, no hay un fraccionamiento patrimonial libre en derecho argentino y la empresa es el gran límite. Fíjense que una sociedad que no tuviera una explotación empresaria atrás tendría un fin extrasocietario y sería susceptible de ser declarada la desestimación de la personalidad jurídica por el artículo 54. Segunda función de la empresa en la dogmática jurídica, digo dogmática jurídica porque queda bien, es que es la frontera entre la sociedad y el contrato asociativo. Toda sociedad debe expresar una empresa, por el artículo 1 nos dice. Organizada para la producción, una organización para la producción, intercambio de bienes y servicios. Es una empresa. Nos está hablando de una empresa. Bien. Pero, a su vez, el 1442 del Código Civil y Comercial, ¿lo podemos leer, doctora Fernanda? Sí, cómo no. En el capítulo de los contratos asociativos, 1442 empieza nomás. 1442, Sí. normas aplicables. Las disposiciones de este capítulo se aplican a todo contrato de colaboración, de organización o participativo con comunidad de fin que no sea sociedad. ¿Cómo? Repita el último. Con comunidad de fin que no sea sociedad. Que no sea sociedad. ¿Ven dónde está el límite? O sea, que no haya empresa. Si hay empresa y quiero trabajar en colaboración con otro para explotarla, tengo una sociedad. No le busco forma, tengo una sociedad de la sección 4. ¿Cómo distingo una sociedad de la sección 4 con un contrato de colaboración? Por contrato de colaboración típico, sociedad típica. ¿Cómo los distingo? Porque en una hay una empresa. Si tengo una empresa, estoy ante una sociedad. Todo el régimen de la sociedad. Responsabilidades, representación, lo que sea, persona jurídica, quiebra. Si no tengo una empresa y tengo un contrato de colaboración, estoy en los contratos asociativos atípicos. Por eso digo, empresa nos sirve en la dogmática para establecer la frontera entre uno y otro. Bueno, relación empresa-empresario. Bueno, la empresa es la cosa poseída y el empresario es el poseedor, el titular de la empresa. El empresario es el titular. A veces se le dice empresario al administrador, al director, pero en realidad el empresario sería el dueño. El dueño, hay que distinguir. El dueño estaría en la dirección. Hay que distinguir. Quien toma las decisiones, se dice que es el empresario. Ese sería el empresario de gestión. Y habría un empresario de título que es el accionista. Bueno, ahora entramos. Bueno, relación empresa con sociedad, ya lo dijimos. La sociedad es la titular de una empresa y debe ser necesariamente la titular de una empresa, o de más empresas. La sociedad es la titular. La sociedad es el sujeto, es la persona jurídica privada, y la empresa es el objeto, la cosa.
Bien. Clases de empresa. Y ahora vamos a algunas cosas más interesantes. Bueno, se pueden diferenciar por su actividad en el sector primario, secundario, terciario. Sabemos que el sector primario es lo extractivo, lo rural. Lo secundario implica transformación, la fábrica y todo lo que sea transformación. Y lo terciario es el mundo de los servicios, que hoy tiene una importancia fundamental, sobre todo en lo financiero. Luego hay una división por tamaño de empresa, por envergadura, que la vamos a ver enseguida, entre la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. Hay una división por la propiedad del capital y la intervención estatal, si es una empresa pública, del Estado, si es una empresa privada, de capitales privados, si es una empresa mixta, donde están los dos. Vamos a ver también un tema vincular en la empresa, que es la empresa familiar, que es objeto de estudio. Mañana vamos a tratarlas. Luego, por su ocupación territorial, tenemos empresas que son muy el kiosco de la esquina, son de una ciudad, son de una provincia, son de un país, son internacionales. Y también hay una división por el fin de lucro, porque podemos concebir alguna empresa que no tuviera fin de lucro. Nosotros podemos pensar que una fundación, una asociación, es una empresa sin fin de lucro, es una empresa porque organiza factores, produce bienes y servicios, pero su finalidad no es una ganancia. Su medida de utilidad está en otras cosas. En esto, bueno, vamos a ver después las empresas B que están en el medio. Y luego por la formalidad. Nosotros podemos tener un kiosco en la esquina y decimos, solo somos empresa, y bueno, tenemos empleados, tenemos esto, y somos una empresa porque tenemos cierta complejidad. Somos una empresa. ¿Qué forma tiene? Ninguna. Monotributista o responsable inscripto, ninguna. Bueno, una empresa informal. O podemos tener una formalización a través de una sociedad. La formalización sería de la empresa, formal sería a través de una sociedad. Lo informal sería individual o una sección 4. 2 o 3 que también compartimos la suerte, ganancias, pérdida, aporte, pero que no hemos formalizado. Entonces, por como formal e informal, podíamos dividir. Bueno, ahora vamos a trabajar 3 categorías de empresas antes de ir a unos 5 minutos de recreo. Por tamaño, dijimos. Por tamaño tenemos la cuestión de las micro, pequeñas y medianas empresas. Las MIPYMES, como se les dice. Ley 24467, que inauguró el tema del país, 25.300, alguna otra. ¿Cuál es el sentido de esto? Estas empresas, al ser de un volumen chico, tienen menos recursos, tienen menos sofisticación, tienen menos acceso al crédito, tienen menos formalización, entonces son menos competitivas. Entonces, lo que las normas tratan a estas empresas es restablecerles cierto grado de competitividad, porque no lo tienen por tamaño. Y también hay otro argumento para ayudar a las MIPYMES, que es un argumento humano. Las MIPYMES son todas personas, dueños, trabajadores. Hay un factor humano acá que también se va. Y las leyes hacen ciertas discriminaciones, por ejemplo, por cantidad de empleados. 40 empleados o hasta 40 empleados sería una pequeña, más de una mediana. Después están las micro, las mini, en 1 o 2 empleados. Pero en realidad lo que más aplica, esto es por actividad, ¿no? Pero lo que más es el volumen de negocio, los niveles de facturación es lo que más se computa para categorizar a las empresas en estos rangos. ¿Cuáles son las ventajas que se le dan? Se enuncian ventajas crediticias, impositivas y laborales.
Las ventajas crediticias, fundamentalmente, las sociedades de garantía recíproca. Se crean, se regulan, y estas sociedades lo que buscan es justamente el acceso al crédito del que no tiene crédito por su balance. Estas sociedades actúan como garantes, exigen una contragarantía, pero bueno, el sistema está mucho mejor que si no existieran. También hay unos fondos estatales a veces de ayuda, hay tasas de interés diferenciadas en algunos puntos, preferencia en algunas licitaciones para las MIPYME, etc. Impositivamente hemos visto que las leyes fiscales, sobre todo las leyes de moratorias, han tenido en particular consideración a las MIPYME. Las otras, un poquito. Hay alguna facilidad, creo que para pagar el IVA en 3 cuotas y cosas así menores, también para MIPYMES. Y en lo laboral, la verdad que no hay prácticamente nada. O sea, la protección de las MIPYMES es más declamativa que efectiva. Acá todavía hacen falta muchas. Pero es una categoría separada de empresas. Y si ustedes asesoran a alguna empresa de estas, pueden buscar qué beneficios para mejorar la competitividad tiene. Segunda categoría, y esto se vinculaba a la finalidad o al impacto social, las empresas B, empresas benéficas. Las empresas, este es un movimiento que empezó en Estados Unidos, se vincula a la humanización del capitalismo. Y estas empresas producen bienes y servicios con un impacto social positivo. Bienes y servicios que tienen un impacto social positivo. Por el área que hacen, por el bien o servicio que desarrollan, esto hace bien a la sociedad, porque mejora vulnerables, porque mejora situaciones sociales complicadas, o al medio ambiente, porque son productos orgánicos, veganos, no contaminantes, porque son acciones concretas ecológicas. Este es un poco el objetivo. Son empresas que usan mucha innovación, producen estos bienes. ¿Tienen fin de lucro? Sí. ¿Distribuyen dividendos? Sí. Pero no es su principal objetivo. Vieron que en general está discutido. En el estado del bienestar uno decía que el interés social era el interés de continuar la empresa, porque la empresa era buena para la sociedad. En el neoliberalismo usted dice, bueno, el interés social es la ganancia para el accionista. O que la acción, crear valor para el accionista, que la acción valga más o que el accionista tenga un mayor dividendo. Y en base a eso se definen las decisiones de los directores. Bueno, en la empresa B, un director que hiciera un negocio en el cual en vez de ganar 100 a 10, pero tiene más impacto social que si ganara 100, estaría cumpliendo sus deberes. Porque es una empresa B. Entonces, no estaría haciendo un mal negocio. Si pudo ganar 100 y en vez de ganar 100 ganó 10 porque eligió la opción más cara, pero de mayor impacto ambiental. Aquí está el eje de la empresa B. Algunos dicen hay que reformar la ley para que los directores en estos casos no sean pasibles de responsabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, puede ser. Quizás si el estatuto tiene que es una empresa B, esto podría solucionarse por el tema estatuto. No digo que el director vaya a pérdida a sabiendas. Podría pérdida a sabiendas en un negocio si que en otro recupera, ¿no? Pero el objetivo es el impacto social positivo. Social ambiental positivo. Ese es el objetivo de la empresa B. Pero claro, ojo, las empresas B tienen que vivir de algo. Los que están ahí de socios, los que están trabajando, tienen que tener alguna retribución. Por eso distribuye dividendos, por eso paga sueldos a sus directivos. Ustedes vieron que esto también nos soluciona a veces las asociaciones civiles.
Asociación civil es que la gente trabaja, se rompe y todo, pero saca algún pesito porque vive de eso, ¿no? Y no debería, confunde. La empresa B en eso es más transparente. ¿Podés retirar dividendos? Sí, pero estás queriendo ayudar al planeta, ayudar a la sociedad y vas a retirar dividendos sustentables, como si fuera un sueldo. Es un poco la idea de la empresa B. No tienen ninguna ventaja legal hasta ahora, ni fiscal, que yo conozca, ni crediticia, ni laboral, pero en la posmodernidad estas empresas están calificadas. Y los consumidores, entre A y B, a igual precio, y una es empresa B y la otra no, vamos a tender a ir por la empresa. Hay acá una especie de... Primero va a estar calificada por un organismo que las califica y ahí te ponen en el estuche empresa B. Y luego vos, consumidor, vas a decir, bueno, ¿cómo ayudo al planeta? ¿Cómo hago que cada plástico que tiro en el baño no vaya a la isla de plástico del mar? Bueno, una forma es ayudar a estas empresas B. Y también las empresas B que son de mayor magnitud, hay inversores calificados, fondos de inversión calificados que solo invierten en empresas B. Por ejemplo, hay muchos fondos de la iglesia, no solo de la iglesia católica, de las iglesias, de movimientos religiosos de todo el mundo, con los cuales sobreviven, pero estos fondos los tienen que invertir, y cuando llega el momento de invertir un fondo de estos, ven la calificación de la empresa donde van a invertir. Quieren saber si esta empresa, por ejemplo, es esclavista o no es esclavista, hace degradación de la naturaleza, tiene igualdad hombres-mujeres, igualdad de género, qué políticas tiene. Entonces, esto también influye en el consumidor, que es empresa B, y también si la empresa B es sofisticada, influye en el inversor, sobre todo en los inversores institucionales, que dependen de grupos humanos con ciertos valores especiales. Bueno, y terminamos este primer bloque con las empresas multinacionales. Nos fuimos de la MIPYME a la multinacional. ¿Qué es una multinacional? Bueno, esta empresa supone una unidad mundial de gestión. Primer elemento. Hay una unidad de gestión, no trabaja cada uno por su lado. Hay una cabeza, unidad de gestión. Estas empresas tienen intereses y actúan en una pluralidad de países. Esto significa que tienen que actuar en más de 2 países. Yo tengo una argentino-chilena, una argentina en Chile, no es una multinacional. Pero es un tercer país para calificar de multinacional, por lo menos. Pero tengo que actuar en el país. Si yo exporto a todo el mundo, no soy una multinacional. Si yo de Argentina exporto vinos a todo el mundo, no soy una multinacional. Porque yo no tengo establecimientos en los demás países. La clave de la empresa internacional es que tiene establecimientos y realiza operaciones en los distintos países para acomodarse a las condiciones económicas, sociales y legales de cada uno. Me explico, ¿qué es acomodarse? Si yo tengo una actividad que destruye naturaleza, yo la voy a hacer a un país donde no haya normas ambientales. Si yo tengo una actividad que en algunos países está prohibida, hago cannabis, no sé, iré a países donde el cannabis sea admitido. Si yo tengo una actividad que requiere mano de obra intensiva, voy a ir a países donde la mano de obra sea casi esclava. Entonces, si yo tengo que dar utilidades, voy a poner mi matriz de utilidades en un paraíso fiscal, donde las utilidades no sean grabadas o tengan una tasa irrisoria. Entonces, la empresa nacional es un tejido
con una empresa matriz, cabeza, con filiales y o sucursales en los distintos países. Sabemos que la filial es una sociedad independiente, de la cual la matriz es la controlante. La sucursal, en cambio, es una división administrativa, como si yo tengo una farmacia en Flores y abro otra en Floresta. Es una división administrativa, contabilidad distinta, pero soy yo. Esa es la diferencia entre filial y sucursal. Las empresas multinacionales usan los dos formatos. A veces usan formatos también de joint venture, contractual o societario, sobre todo en los países comunistas, en Rusia. Hay que ir con un joint venture con algún inversor local. Bueno, este es el tema, se usa para maximizar beneficios, tiene importantes efectos económicos y políticos, tiene una relación generalmente con el país huésped de odio-amor. Todos los países quieren multinacionales, pero después las tienen que soportar, y después la multinacional las extorsiona, que levanta todo y se va, si no hacen ciertas cosas, le sacan ciertos impuestos, etc. Realmente se dice que las multinacionales te traen tecnología, te traen trabajo, te traen esto, pero no la de punta, y bueno, es una ambigüedad, ¿no? Hay 35.000 empresas multinacionales en el mundo, generalmente tienen relaciones complicadas con los países huéspedes y buenas y de cooperación con el país de origen. Multinacionales belgas, bueno, en Bélgica también, y así. Lo mismo pasa con las nórdicas que vemos en las series. Bueno, sí, las Naciones Unidas tienen elaborado un código de conducta de las empresas multinacionales para que su enorme poder no desvíe los intereses del Estado web. Porque acá hay siempre un conflicto de intereses, ganar plata como una multinacional, y el Estado web que quiere proteger a su gente, crear empleo, condiciones, desarrollo. Este Código de Conducta de la ONU, por supuesto, nunca se aprobó, ni creo que se vaya a aprobar, pero por lo menos está, y es uno de los temas que, bueno, plantea la economía política, ¿no? ¿Qué hacemos con estas empresas? Las queremos, sí, bajo ciertas reglas. Es difícil ponerle reglas. Creo que se las puso Bolivia con el momento de los recursos naturales, y ahora creo que ya no están más, en fin. Bueno, con esta parte, si les parece, hacemos 5 minutos de recreo. Me gustaría alguna pregunta hasta acá, a ver si alguien me quiere preguntar algo. Si no, tomamos estos 5 minutos para que piensen alguna pregunta. Yo tengo 18 más o menos, así que, perdón, y 13, ¿no? Vamos al celular que es más preciso, sí, 18 13. Bueno, 18 18 volvemos, ¿les parece bien? Bueno, hasta luego, gracias. Perdón. Preguntas.
Bueno, señores. Parece, vamos volviendo. Todo lo bueno se acaba. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver un poco el tema contabilidad. La tan despreciada contabilidad, pero que es fundamental para el conocimiento de la empresa, la información de la empresa. De la vida, porque hoy la empresa está en todos los ámbitos de la vida. Les pediría si podemos prender la cámara en estos últimos 45 minutos, les voy a agradecer mucho. Bueno, la contabilidad es una ciencia, una técnica, no hay consenso, pero digamos que es una disciplina. ¿Qué trabaja la contabilidad? Los actos y hechos económicos. Vieron que el derecho trabaja el acto jurídico y el hecho jurídico. Bueno, la contabilidad trabaja el hecho económico. ¿Y qué hace con el hecho económico? Lo clasifica, lo registra, lo presenta e interpreta los datos. Vamos a ver si compartir la pantalla. Sí, pareciera que sí. A ver. Bueno, no se puede compartir más que eso. Aceptar. Bueno, ahí está. Vamos, ahí está. Bueno, ahora tenemos que ver. Clasifica, registra, presenta, interpreta de hechos y actos económicos financieros. ¿Para qué es la contabilidad? La contabilidad es un sistema de información. Entonces acá decimos información histórica y predictiva. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. ¿Recuerdan que yo les dije las decisiones informadas? Las decisiones deben ser tomadas informadas. Bueno, acá hay una serie de usuarios, una serie de personas para las cuales la contabilidad va a ser muy importante. Vamos a ver después quiénes son. Bueno, otra definición, descripción, proyección, bueno, qué sé yo, olvídense. Hay requisitos y clases de la contabilidad. La contabilidad tiene ciertas reglas, utilidad, pertinencia, claridad. Hay un principio que se llama imagen fiel. La contabilidad no es exacta. No es exacta. Lo único que uno podría poner en forma exacta son las deudas y los créditos. Pero los bienes, el valor de los bienes, ¿qué sabe cuánto vale hoy un bien en Argentina? ¿Cuánto vale hoy un inmueble, una máquina que la compré a tanto? Es una imagen fiel, o sea, algo que se aproxime a la realidad, pero no más. Y tenemos acá normas financieras internacionales que van tratando de unificar las contabilidades de todos los países para que sean entendibles en todos los mercados. Vamos a ver ahora los tres tipos de contabilidad, porque a veces uno, como estudiante o abogado, cree que hay una sola contabilidad y hay tres. Primera contabilidad, la que hemos estudiado antes, siempre, la histórica, la del balance. Hay registros contables, de estos registros yo selecciono, analizo, mido y comunico ciertos hechos. La contabilidad, en este punto, el balance es una rendición de cuentas. ¿Qué hacen los administradores a los socios? Como primera idea. Es una rendición de cuentas hacia los sujetos interesados. ¿Cuáles son estos sujetos interesados? Los socios, acá le ponemos cuasi tercero, porque a veces, por ejemplo, el cónyuge del socio puede estar interesado. O el acreedor del socio puede estar interesado. Los terceros inmediatos, los trabajadores, los acreedores, los proveedores también van a estar interesados en esta contabilidad para ver qué pasa con sus créditos. El Estado, por supuesto, a través del fisco. Y en algunas sociedades también el mercado, los terceros remotos, porque el Estado puede estar interesado en la marcha de las empresas y también para ver su evolución.
Segunda contabilidad, esta es desconocida para todos nosotros, la gerencial. O sea, ya no es lo que pasó el año pasado, es lo que está pasando hoy. Entonces nosotros lo que podemos ver es nuestro cuadro de situación actual para ver si los objetivos se están cumpliendo. Pensemos que en una empresa organizada se hace un presupuesto anual, un plan anual, y este plan hay que irlo cumpliendo mes a mes. Y este cumplimiento mes a mes del plan anual requiere informes de si se está cumpliendo o se están desviando. Entonces acá vamos a tener informes de pedidos, clientes, proveedores, ventas, problemas de mercado, competidores, precios. Bueno, con esto se trabaja. Un elemento muy importante acá es el cash flow. O sea, los ingresos que voy a tener y los egresos que voy a tener, cómo los puedo solucionar. Es una contabilidad del presente. Fundamental cuando tomo una decisión informada. Esta contabilidad. Y en tercer lugar, tenemos la proyectada, prospectiva. ¿Qué va a pasar en el futuro? No hay normas contables para esto, pero hace falta poder proyectar al futuro los números de la empresa. Entonces, ¿cómo calculo yo un valor de una empresa? Si dijimos que lo voy a evaluar por sistema contable, por sistema financiero, perdón. Y bueno, tengo que saber qué cash flow voy a tener. Entonces, para calcular el valor de una empresa, en una compraventa de acciones, en un problema entre socios, es muy importante proyectar los números de la empresa al futuro. Y también para el crédito, porque hay que analizar los planes de negocio, si va a dar dividendos, el banco nos va a dar un préstamo, quiere saber cómo lo vamos a repagar. En un concurso preventivo queremos saber, ofrecimos pagar el 60%, ¿cómo vamos a hacer para pagar el 60%? Esta es la contabilidad proyectada. Luego tenemos algo que es importante, que es la contabilidad social, que dijimos que se vincula al derecho comercial y los derechos humanos, que tiene una parte que es la contabilidad laboral o el balance social para empresas de 200 personas, según que sea jurisdicción nacional o provincial, y la ambiental. O sea, el impacto en la contabilidad laboral no es una contabilidad, es simplemente un informe que hay que presentar al Ministerio de Trabajo y a los sindicatos sobre no solo el cumplimiento de las normas laborales, sino también los beneficios que tienen los trabajadores de cada empresa. Y la ambiental se refiere a los riesgos ambientales y cómo se han ido cubiertos esos riesgos con medidas internas o consejos. Finalmente está la contabilidad gubernamental, que trabaja sobre el principio de lo percibido. Ustedes saben que hay dos principios contables. Lo devengado es cuando la obligación nació. Si yo tengo una cuenta a cobrar, la pongo en mi activo. No cobré todavía. Pero la contabilidad de las personas jurídicas, de las sociedades, trabajan por lo devengado. Me debe plata, bien, hago la factura, me debe plata, no me la pagó, me la va a pagar en X tiempo, pero yo ya no la tengo en mi activo. En cambio, las personas humanas y el Estado trabajan en lo percibido, computa lo que ganó. El Estado no podría decir, tengo todo esto porque me deben tanto del impuesto tal. Hasta que no me lo paguen, no lo puedo computar. Bien. Contabilidad y derecho. Podemos así decir que como el derecho habla de los hechos y actos jurídicos y dice que es todo acto hecho que cree, modifica o extinga relaciones jurídicas, podemos hablar de los hechos económicos como todo hecho que crea, modifica o extinga relaciones económicas o riqueza. Algo importante acá es el principio de esencialidad. ¿Qué es esto? Quiere decir que no nos vamos a tener a la estructura formal, sino indagar el sustrato del negocio. Y esto se aplica en derecho tributario, por ejemplo. La contabilidad trabaja con el hecho, no trabaja con la calificación que las partes le den al hecho. El derecho privado en general trabaja con la calificación que las partes le den al hecho, pero hay normas especiales que dicen que no, que prevalece la realidad económica. Esta norma se da en materia tributaria,
se dan en materia laboral y se dan en materia de derecho a la competencia en forma explícita. Bueno, ¿cómo impacta la contabilidad al derecho? ¿Cómo impacta que yo registre o no registre algo? Por lo pronto, puede ser la causa de reconocimiento o extinción de las obligaciones. Si yo pongo en mi pasivo que le debo algo a alguien, estoy reconociendo la obligación. La contabilidad tiene algún aspecto de pseudo-confesión o cuasi-confesión. La cuenta corriente produce innovación, la cuenta corriente mercantil, hay compensación en la cuenta corriente. Por otro lado, la contabilidad sirve para medir las obligaciones, mide la capacidad contributiva, determina los frutos civiles, el lucro cesante, la chance, y es una carga para ciertos beneficios legales. No puedo presentarme en concurso preventivo si no tengo contabilidad, o la prueba a favor del dueño, del comerciante o del dueño, si no tengo contabilidad. Y el derecho también impacta en la contabilidad, es al revés. Dijimos que el sistema contable es una forma de rendir cuentas, que se obliga a las personas jurídicas y ciertas personas humanas a llevar registros contables. El derecho es la principal fuente de normas contables, además de las normas profesionales. Y el derecho también influye en hechos económicos. Por ejemplo, el derecho no permite medir la inflación. No la permitió muchos años. Ahora, como la inflación llegó a un punto muy alto, volvió el ajuste de los estados contables por inflación. Pero en una época estaba prohibido. Quiere decir que el derecho determina qué hechos económicos se van a poder mostrar y cuáles no. Bueno, esto es derecho contable. No hace falta. Los registros contables, recordemos que en el Código de Comercio eran papel, numerados, etcétera, con rubricados. La Ley de Sociedades autorizó a reemplazar los libros por registros informáticos bajo ciertas condiciones. Y acá sí, la contabilidad tiene un importante aspecto en la materia de la prueba. Sabemos que, según el código, entre comerciantes por hechos de su comercio, comerciante no existe más, pero entre obligados contables es ahora, y la contabilidad prueba siempre en contra de su dueño, porque se considera una confesión. Para que pruebe a favor del dueño, tiene que estar sus registros bien llevados, y el otro no presentar libros. Y si los dos presentan libros y son contradictorios, se neutraliza. La documentación respaldatoria es necesaria, pero no hace falta que cada asiento tenga un comprobante. Los libros llevados en legal forma es un juicio legal que el perito no debería hacer, pero el perito podría decir que cumplen con X formalidades. Pero siempre todo el sistema contable está sujeto a la apreciación judicial. O sea, no es que porque esté contabilizada una deuda hay que dictar sentencia a favor del que aparece como acreedor. El juez puede exigir pruebas supletorias, otras pruebas. O sea, no es absolutamente autosuficiente la contabilidad. Luego está el problema de cuando hay un pleito y es entre un empresario, un comerciante y un consumidor, el banco, que nos pide la tarjeta y nos ofrece como prueba los libros del banco, y nosotros no somos obligados contables. Acá entonces los libros del banco van a valer como un mero principio de prueba, pero no van a poder resolver el juicio. El error es que a veces decimos, sí, que se haga la prueba contable sobre los libros para probar que no debo. Si aparece ahí la deuda, sonamos. Y luego está el gran tema de los libros de terceros. ¿Qué pasa cuando Juan y Pedro están en un juicio y ofrecen los libros de Luis, que es un tercero? ¿El tercero está obligado a mostrar sus libros? Está obligado siempre que tenga una relación con alguna de las partes por la cual se lo considera obligado. Si es un tercero ajeno, no está obligado, porque los libros están protegidos por la privacidad de los documentos. ¿Es obligatorio llevar libros? ¿Es obligatorio llevar contabilidad? ¿Es obligatorio llevar registros?
Siempre se dijo que no era obligatorio, que si no lo llevabas tenías sanciones, inconvenientes. Hoy, como el gran comerciante de la sociedad, los administradores tienen deberes contables y uno de ellos es llevar contabilidad. Además, por responsabilidades fiscales y sociales, y hoy podemos decir que la contabilidad es un elemento fundamental para medir la responsabilidad de los administradores y de los socios en materia societaria, concursal, laboral, tributaria y penal. Hoy la contabilidad es un elemento fundamental. Y no llevar contabilidad va a ser una presunción absolutamente en contra de quien debiendo llevarla no lo sé. Bueno, derecho comercial, el código unificado, aquí ya esto lo hemos hablado. En el código hay algunos cambios, no nos vamos a meter acá. Se mantiene la estructura del Código de Comercio. ¿Por qué se obliga a hacer la contabilidad? Por dos motivos. Recurrencia habitual del crédito, lo que le dije antes. La empresa toma y da crédito. Compra a plazo, vende a plazo. Además del crédito que va a tomar en los bancos. Y también hay entes que no toman crédito, pero sus propietarios son terceros, o los interesados son terceros, asociados, una fundación. Entonces hay que rendir cuentas a terceros. Y la forma moderna de rendir cuentas entre organizaciones, o en una organización, es la contabilidad. Acá juega como plena rendición. Bueno, después recordemos que entre los registros tenemos los registros societarios, en la anónima, las actas de directorio, asamblea, el registro de asistencia de los accionistas, que es un registro complementario de la asamblea, que firman los que comparecen a la asamblea, ahora se firma en forma digital. Y el registro de acciones donde se anotan las acciones emitidas. Y acá tenemos una novedad importante, el artículo 1881 del Código Civil, que todo alumno de esta maestría debe conocer. Este artículo contempla el caso de la sustracción, pérdida o destrucción de este registro de acciones, y establece todo un procedimiento para activar un trámite procesal, judicial, que puede determinar la intervención o veeduría sobre la sociedad, la protección de los titulares de los derechos y la suspensión de asambleas en casos excepcionales. Este procedimiento es como un proceso de verificación. Todo el que diga que tiene derecho a ser accionista deberá probar. Esta es una novedad importante del código que puede servir en muchas disputas sobre pérdida del libro de registro de acciones o adulteración del libro de registro de acciones. Bueno, esto se refiere al código, no me preocupa tanto. Vamos a los deberes contables de los directores. El director en la sociedad anónima, el gerente en la SRL, el administrador en los demás tipos, tiene dos deberes fundamentales, ¿no? Un deber de diligencia y un deber de lealtad. El deber de diligencia significa que debe obrar como buen hombre de negocios, procurando hacer las mejores operaciones, producir ganancias, reducir costos, etcétera, etcétera. El deber de lealtad se refiere a que nunca debe anteponer sus propios intereses a los intereses de la sociedad. Bueno, pero también tiene los deberes legales, que es una serie de obligaciones que la ley le impone en razón del cargo. Entre estos deberes legales están los deberes contables de los directores. El director es responsable de diseñar un sistema contable, qué registros se van a llevar, cómo se van a archivar, qué sistema enlatado vamos a alquilar o comprar de contabilidad. Tiene que designar al contador interno, que es el que va a elaborar el balance en su parte técnica, y tiene que a su vez proponer al auditor, al auditor interno, al que va a controlar los procesos internos. Tiene que supervisar que las registraciones sean exactas y legales. Tiene que aprobar
el plan anual o presupuesto, lleva la contabilidad de gestión, tiene que dar apertura de la contabilidad y colaborar con el síndico y con los accionistas. A su vez, el balance anual, cuando se presenta el balance anual, el director tiene que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, la previsión por incobrables. Tenemos cuentas a cobrar. Bueno, ¿cómo las vamos a previsionar? ¿Vamos a cobrarlas al 100%? No vamos a cobrar nada y vamos a pensar que se perdió. ¿Qué crédito es? ¿Contra quién? ¿En qué circunstancias? Las amortizaciones, estas deducciones que hacemos de los bienes de uso. ¿Qué sistema vamos a emplear? ¿Un sistema de amortizar rápido, lento? La activación de los gastos, qué gastos deben considerarse inversión y qué gastos son a pérdida. Los créditos a cobrar también, hasta dónde los vamos a castigar. Y las contingencias, las notas sobre contingencias positivas o negativas, cosas buenas que pueden pasar o cosas malas. Después el director tiene que aprobar el proyecto y emitir el balance. El balance lo va a aprobar la asamblea, pero el proyecto lo emite, el proyecto de balance lo emite el director y es el responsable. Además tienen que emitir la memoria anual, donde se cuentan las operaciones, las actividades y las perspectivas. Y también tienen que hacer la propuesta de qué montos de la superávit hay que destinar a las reservas, cuánto para honorarios, a dónde van los resultados, los vamos a distribuir, los vamos a guardar, los vamos a capitalizar. Estas son todas decisiones que el directorio debe tomar. Luego vamos a designar al contador certificante y el auditor externo. Vamos a hacer transcribir en los registros la contabilidad y lo firma el presidente. Convocar asamblea anual para tratarlo dentro de los 4 meses del cierre. Depositar copias a disposición de los accionistas, 15 días antes. Y ir a la asamblea y dar información y tener la documentación disponible. ¿Por qué hago esta enumeración? Porque cualquier incumplimiento de esto es incumplimiento de los deberes. Y si se desatienden estos deberes, por lo pronto cualquier accionista puede ir a la autoridad de Contralor a pedir una multa, el artículo 302 de la Ley de Sociedades. Un accionista podría pedir la remoción del director por incumplimiento de sus deberes. Podría pedirse la nulidad de la decisión de aprobación de balance, por ejemplo. Podría reclamarse los daños y perjuicios que esto ocasionara y podría hacerse una denuncia por balance falso. Y procesalmente, ante un incumplimiento de los deberes contables, eventualmente se podría decretar un vedor, un coadministrador, un interventor judicial, o suspender la decisión asamblearia de que se trata. Acá hay un debate sobre la decisión que aprueba balance, es suspensible o no, es solamente declarativo, y bueno, hay quien dice que sí, quien dice. Bueno, por esto, vamos a ver si podemos dejar de compartir pantalla. Si alguien sabe cómo estar compartiendo pantalla, dejar de compartir. Ahí está. Bueno. Volvemos a nuestro curso. Bueno, estas misceláneas contables se vinculan a la importancia que tiene la contabilidad para el derecho comercial. Me gustaría ahora hacer un poco de coloquio, algunas preguntas sobre estos temas que hemos manejado, algunas dudas, y si no, seguimos con algún otro tema. Cuéntenme ustedes, a ver. Sí, perdón, doctor. Buenas tardes. Yo tenía una duda sobre un tema que hablamos en la primera parte de la clase y que tiene que ver con una de las preguntas que estaban incluidas en el cuestionario. Bien. Se dice que los protocolos de familia tienen valor frente a terceros, no tienen en principio valor frente a terceros, salvo que se incluyan las previsiones en los estatutos, en reglamentos, inscritos o en fideicomisos. Ahora, ¿qué sucede si esas previsiones vulneran derechos de terceros? ¿Qué remedios pueden acudir los terceros
para que no les sean oponibles esas previsiones de protocolo de familia inscritas en los estatutos. ¿Usted a qué tercero se referiría, doctor Gómez Leo? Gómez 10. Gómez 10, perdón. ¿A qué Gómez tercero Leo, se refiere? por ejemplo, algún acreedor de algún miembro de la familia. Yo tenía entendido que en principio, bueno, los protocolos, los pactos de herencia futura, creo que es por el 1021 del Código Civil, que dice que los contratos solamente tienen efecto entre las partes contratantes, salvo que la ley disponga que son, que tienen efectos a terceros, no le Claro, eran oponibles. póngase, le voy a dar un caso de derecho de sociedades, ¿no? Póngase que el estatuto tiene una cláusula que establece un derecho de preferencia a favor de la sociedad de los socios para el caso que algún accionista quiera vender. ¿Correcto? Uh-huh. Suponte que este accionista tiene una deuda y el acreedor de esta deuda le remata las acciones. ¿Correcto? Le remata las acciones y en la adjudicación del remate viene XX y dice: yo compré las acciones, ahora soy socio. ¿Bien? Sin embargo, como el estatuto establece un derecho de preferencia a favor de los demás socios, esta cláusula es oponible a ese tercero. Y ese tercero no va a poder entrar si los otros socios ejercen el derecho de preferencia, pagándole, por supuesto, lo que valen las acciones. No sé si el ejemplo es útil. Acá vemos nosotros que entonces el estatuto es oponible a terceros acreedores del socio. O sea, es vinculante entre los socios, es oponible a terceros como serían los sucesores individuales de los socios, los que compren acciones, los que compren cuotas, que hay que sujetar el estatuto, y sería oponible también a los acreedores, porque un acreedor de este señor le va a poder rematar la acción, sí, va a tener de la acción el valor patrimonial, ¿no? Pero no va a poder ingresar como socio. En este sentido, digamos que es oponible. De todas maneras, la crítica que usted hace es interesante. No entramos todavía en los temas de empresa familiar, y si les parece, para aprovechar estos 15 minutos, podríamos dar una primera parte. Si no hay más consultas sobre lo que hemos visto hoy de empresa, ¿no? Y las clases de empresa, etcétera, etcétera. No sé si quieren hablar del multiple choice también. ¿Ya lo tomaron el multiple choice o lo van a tomar? Ya fue contestado. Ya fue contestado, bueno. ¿Y ya tienen las respuestas? Sí, ya las teníamos. ¿Están calificados? Sí, tengo Sí. entendido que nos fue bien a todos. Sí. Entonces, repasemos un poco esto, así aprovechamos para que nos sirva. Cuando decimos sustancia de la empresa, si es realidad económica, jurídica y las dos, decimos la empresa es una realidad económica. El derecho la nombra, sí, la empresa, pero no hay una regulación que diga esto es empresa, esto no. Bien. La regulación es, digamos, la sustancia es económica. La empresa en el código. Acá esto es lo que vimos hoy, ¿no? Del 320, actividad económica organizada de empresa, establecimiento de empresa, decimos no coincide con ninguno de los dos. Para el código la empresa es algo más sofisticado que estas dos cosas, que tiene más. La empresa y sociedad, la sociedad como titular de la empresa. Vimos las empresas B que tienen fin de lucro y reparten dividendos, aunque su objetivo sea bienes y servicios con impacto social o ambiental. Y de las multinacionales, vimos que pueden ser tanto sucursales y filiales que no están derivadas uno solo. De la multinacional tenemos que pensar que es un grupo de sociedades. Y esto voy a hablar 2 minutitos de esto. El grupo de sociedades es un conjunto de sociedades que tienen personalidad jurídica diferenciada
pero donde hay un elemento fundamental que es la dirección de las políticas empresariales. O sea, en el grupo hay una sola cabeza, que dirige unificadamente, dirección unificada de las políticas empresariales. Que esa cabeza está en la matriz, que es la que dice qué se va a hacer. Y luego el grupo lo que tiene también como característica que las relaciones entre las sociedades del grupo no se hacen conforme a reglas del mercado, sino que se hacen conforme a los intereses del propio. Me explico. Si dos empresas que pertenecen al mismo grupo entre sí compran y venden, no va a ser la compraventa normal de mercado, en la cual el comprador trata de pagar lo menos posible y conseguir la mayor cantidad de mercadería, y el vendedor viceversa, sino que se podría vender a lo mejor con un sobreprecio o con un infraprecio, según lo que le convenga al grupo. Esto se ve, por ejemplo, en las compraventas internacionales, ¿no es cierto? Cuando viene una multinacional e importa de China, viene acá, y de acá se va a vender, bueno, para pagar a veces menores derechos de importación o de exportación, se subfacturan estos productos, y bueno, hay toda una mecánica de las aduanas de todo el mundo para establecer precios de referencia y saber si esto está sobrefacturado, subfacturado, etcétera, etcétera. De las operaciones intragrupo también pasa que un empleado de una empresa va a trabajar a otra. Como es del mismo grupo, le paga a una empresa de la que no recibe ningún beneficio de su trabajo. Se prestan empleados, se prestan plata sin interés, una usa los locales de la otra sin pagar alquiler. Bueno, son operaciones como si fueran del mismo sujeto, como si yo tengo un bolsillo y me paso plata de un bolsillo a otro. No interesa que queda o que no queda, porque dentro del grupo queda todo. Entonces dijimos, pluralidad de sujetos jurídicos, de sujetos de derecho, dirección unificada de las políticas empresariales, y actividades entre las empresas del grupo o entre las del grupo y la matriz que no se rigen por las reglas del mercado, del tironeo, sino por una política empresarial. Entonces, los grupos de sociedades en derecho argentino no están regulados más que por ciertos aspectos. Hay algún aspecto particular, por ejemplo, a través del control, los artículos 30, 31 y 32 disponen algunas normas. Uno es la prohibición de participaciones recíprocas, hay otras normas vinculadas a ciertos tipos sociales que pueden no participar en otros, que eso se mejoró, y tenemos también normas muy importantes en materia de información contable, porque el artículo 62 exige información de el balance de la información de todas las empresas en las que se participe, e incluso también se exigen balances consolidados. O sea, esto, como toda información contable, se vincula a los terceros, y que la apariencia de pertenecer a un grupo, de no pertenecer, queda evidenciado respecto a los terceros. Luego tenemos algunas normas de control de los grupos, como son las normas de la responsabilidad, el artículo 54, el socio controlante que desvía el interés social de la controlada, la ley de quiebra, el artículo 161, inciso segundo también, el desvío abusivo del interés social. El 54 se refiere a un caso aislado, el 161.2 se refiere a una práctica habitual, y hay otras problemáticas que son las problemáticas del incumplimiento de una empresa del grupo, si tiene acción contra las demás empresas o no. La regla general es que cada empresa responde por sí, y que puede haber acción contra las otras empresas solamente en caso de conducta abusiva o de desvío del interés social. Esto podría ser una situación.
Eso, los grupos en derecho argentino no están regulados como en Alemania o como en Brasil, que se regula sobre todo los contratos entre grupos, se regulan los grupos de derecho, los grupos de hecho, la situación de los accionistas externos, o sea, los socios de una sociedad de grupo que no pertenecen al grupo, y las eventuales responsabilidades frente a terceros. Acá no están reguladas, tiene una regulación mínima de responsabilidad, tiene alguna ventaja en la ley de concursos y quiebras, que permite el concurso en caso de agrupamiento, entonces todo el grupo se puede presentar ante el mismo juzgado, con un solo síndico, un solo tribunal, y hacer una propuesta separada o unificada. Esa es una ventaja, pero también tiene ahí las contras de la extensión de quiebra al grupo bajo ciertas condiciones, o que si el concurso, en caso de agrupamiento, alguna de los grupos no cumple, caen en quiebra todas. Esta es un poco la regulación del derecho argentino. En la multinacional funciona entonces como un grupo de sociedades, y esto también repercute en materia concursal, porque fíjense que como regla la quiebra termina en la frontera. La ineficacia de los actos del fallido, el desapoderamiento, todo eso termina en la frontera. Lo que hay afuera, si una persona está fallida en Argentina y vende un inmueble en Paraguay, esa venta es válida, no está desapoderado en Paraguay. O sea, tiene un límite fronterizo. Entonces, lo que se viene trabajando desde mucho tiempo son reglas vinculadas a la insolvencia transfronteriza, que permiten que los grupos de sociedades, las empresas multinacionales que tienen muchos establecimientos, si tienen una insolvencia en una, se pueda propagar a las otras, o viceversa. De alguna manera, la insolvencia para la empresa multinacional, esto reconoce intereses opuestos entre los acreedores locales y los acreedores internacionales de esta empresa, y bueno, hay todo un sistema que se establece, hoy funciona en la Unión Europea, de cooperación entre tribunales, información, trabajo conjunto de los síndicos, para lograr que estos patrimonios respondan a quien corresponde, con ciertas tensiones. En Argentina tenemos un proyecto de reformas a los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley de quiebras, y un proyecto, un citral sobre quiebra transfronteriza. Bueno, esto es lo que puedo agregarles a nivel legal de las empresas multinacionales y de la grupo. El grupo también tiene una responsabilidad por apariencia o por jactancia. Cuando alguien dice, bueno, el First National Bank of Boston desde 1889, y uno va a depositar, no le devuelven el plazo fijo, y uno va al banco de Boston y dice, no tenemos nada que ver, es una filial, es una sociedad anónima distinta. Bueno, pero dijeron que respondía a usted y yo por eso puse la plata acá. Bueno, hay una responsabilidad por apariencia de matrices. Esto se planteó en el año 2001-2002, cuando hubo el gran debate argentino. Dio lugar a muchas acciones que se iniciaron afuera, de ahorristas que no habían cobrado sus plazos fijos, y terminó con la sanción de una ley de responsabilidad de matrices, que lo que establece es una exigencia de publicidad. O sea, cuando usted es una filial de una multinacional bancaria, tiene que decir si responde la matriz o no, o si solo va a responder la filial. Usted con eso dice que solo responde la filial, bueno, el que contrató con usted ya sabía que aunque dijera en la puerta que era un banco de no sé dónde, va a responder la filial con lo que tiene acá. Igual la ley no solucionó los problemas anteriores, pero bueno, ya pasó mucho tiempo sobre eso. Bueno, estos temas son todos interesantes para la práctica. Yo creo que con esto nosotros tenemos un marco general de la empresa en la economía, la empresa en el derecho, la teoría de la empresa, y algunos casos especiales de empresas B, empresas MIPYMES y multinacionales. Mañana veríamos en la primera parte las empresas familiares, que les pido por favor le den alguna lectura al material. Y en la segunda parte vamos a trabajar los fideicomisos, cómo funcionan los fideicomisos, luego en particular
nuestro fideicomiso de planificación patrimonial. No sé si tenemos alguna pregunta que me quieran formular. Si no, entonces mañana a 15 horas nos volvemos a ver. ¿Les parece bien? Bueno, gracias a todos. Y hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana.